yo contraje matrimonio con una persona de mi mismo sexo y me despidieron. Y la manzana podrida pudre a las demás, doctora. Nosotros tenemos que proteger a los niños. Está perjudicando la imagen pública de la institución. En Levíticos dice muy claramente que esto es un pecado y una abominación. Te despidieron cuando fuiste un homosexual casado. El problema no fue ese. Yo pensaba que a la iglesia le gustaban los matrimonios. Yo he notado muchas cosas raras en el comportamiento de mi cuñado. Él se hace pasar por mi difunta hermana. No puedo creer que hagas esto, Javier. Esto me parece morboso, me parece sucio, es perverso. A mí la morbosa me pareces tú, Eugenia. Las cosas son como son. Hijo. Ana María murió Yo le y tú educo a tienes mi que forma, aceptarlo. pero es mentira lo que estoy pero diciendo. qué manera de honor. Es muy Sos anormal. una descarada. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El político norteamericano Abraham Lincoln dijo: cuando hago el bien, me siento bien. Cuando hago el mal, me siento mal. Y esa es mi religión. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, vengo a exigir justicia porque fui víctima de discriminación. Él incumplió la ley de los hombres y faltó a la palabra de Dios. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Gracias, doctor Apolo. Víctor, tú eres el demandante. Descríbeme quién es Elías, por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Así es, doctor. Estoy demandando a Elías, que es administrador del colegio católico en donde yo trabajaba, porque me despidió injustificadamente. Hace 2 semanas se enteraron que yo contraje matrimonio con una persona de mi mismo sexo y me despidieron de mi empleo. Y estoy exigiendo que se me restituya mi plaza de trabajo o una indemnización por $100,000, porque además el despido vulnera mi situación migratoria en este país, doctora. Ok. Bueno, pero entonces fíjate, ¿hacía cuánto que tú trabajabas en esa escuela católica? 2 años. ¿Y nadie sabía que tú eras homosexual? Sí. Sí, ellos lo sabían. Sí, por supuesto. Yo estuve casado. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, estaba casado. ¿Con otro hombre? No, con una mujer. Ajá. Con una mujer que además es maestra del colegio también. Por supuesto que sí. Entonces Ok. llegué aquí a Estados Unidos hace 2 años, casado, obtuve una visa de trabajo, empecé a laborar en la institución y estando aquí en este país de libertades me doy cuenta que la libertad de expresión es la bandera de la nación. Entonces empecé a tener contacto con otras personas de mi mismo sexo, que además eran gays, y me quise dar la oportunidad espiritual, mental y corporal de investigar un poco sobre mi propia sexualidad. Entonces decidí que podía y que me quería dar esa oportunidad. Entonces lo platiqué con mi esposa y llegamos a un muy buen acuerdo. Ok. Nos pudimos separar y tiempo después conocí a Michael, el que ahora es Y mi así se esposo. enteró la escuela. Por Ah, supuesto, claro, O sea, por supuesto, así se por entera la supuesto. escuela entera de que tú No, eres no, la escuela homosexual. entera no, solo los administrativos. Bueno, la los administración. administradores, exactamente. Sí, la sí, sí, sí. directiva de la escuela. Exactamente. Por Se supuesto. entera que tú eres gay. Exacto. Y no tuvieron ninguna represalia contra ti en ese momento. No hubo ningún problema, doctor. Ninguno. Ninguno. No obstante, eventualmente cuando descubren, ¿y cómo descubren que te habías casado con alguien de tu mismo sexo, con tu pareja? Resulta que para poderme casar nos vamos al estado de Nueva York y yo solicito vía correo electrónico mediante una carta que me den un permiso personal para poder ausentarme 2 días.
solicitud que no tiene respuesta, tampoco reciben mis llamadas para poder solicitarla. Entonces me ausento 2 días. Cuando regreso a mis labores como maestro, me cita el administrador en su oficina y me dice que a partir de ese momento y por haberme yo casado con una persona de mi mismo sexo, estaba despedido y que ya no requerían mis servicios. Se enteraron porque tengo entendido que una de las fotografías de mi boda se publicó en el muro de Facebook de la institución y fue distribuida entre los correos electrónicos de los administrativos del colegio. Algo que tú no puedes controlar. Exactamente, porque además yo hice esa publicación en mi muro para mis amigos. ¿Qué te dijo el administrador cuando te despidió? ¿En base a qué? Cuando le pregunté que cuál era el argumento legal para mi despido, lo único que pude hacer fue sacarme una Biblia que me leyó un versículo mal interpretado acerca de la homosexualidad y ese fue su argumento más fundamental que me dio para poder... No, porque el señor es completamente ridículo. Un homosexual soltero, no te despidieron. Te despidieron cuando fuiste un homosexual casado. El problema no fue ese. Yo pensaba que a la iglesia le gustaban los matrimonios. Yo también tenía entendido lo mismo, doctora. No, que uno de los preceptos, de los sacramentos. Sí, doctora. Claro. Doctora, ¿me permite, por favor, Espérate, comentar? ¿algo más? Eso es todo, doctor. Eso es todo. Perfecto. Ok, muy bien. Por ende, estás exigiendo o $100,000 de daños y perjuicios o que te reintegren. Sí, porque además, si no puedo conseguir un empleo durante los siguientes 2 meses, mi situación migratoria se ve muy vulnerable y entonces pueden regresarme a mi país. Pero tu pareja, tu esposo es ciudadano americano. Sí, claro, pero en lo que se arreglan los papeles de nacionalización. Bueno, si pudieras estar en una situación precaria. Claro. Muy bien. Ok, perfecto, ya entendí. Ok, Elías, ¿cómo respondes? Doctora, pues primero que nada, permítame hacerle saber que no se trata de una cuestión personal en contra de la homosexualidad del señor. El motivo por el cual está despedido, y si usted me permite mostrarle aquí una copia del contrato que él firmó hace 2 años, es porque él está faltando al cumplimiento de los estatutos bajo el cual firmó hace 2 años cuando inició a trabajar en nuestra institución. El señor, ¿algún párrafo en particular? El 5, por favor, si quiere usted revisarlo. El párrafo número 5. El párrafo número 5 tiene ahí subrayado y si usted lee... El maestro puede ser suspendido o puede ser despedido por buena causa, como ha de determinarse en la discreción exclusiva de la administración, como pudiera determinar la... se entiende específicamente que buena causa para despedirlo ha de incluir, pero no está limitado, a su falta de ser buen maestro, mala conducta, negligencia de sus obligaciones, incapacidad física o mental, acciones que involucran la moralidad de la persona, violación de los términos de este acuerdo o póliza de la academia o cualquier conducta que no esté de acuerdo a la fe católica o conducta que tienda a reflejar o a desacreditar a la escuela. Ok. Muchas palabras y pocas cosas claves. Exacto, no hay ninguna justificación. Bueno. Porque esto se presta tanto a interpretación de tantas cosas. Vamos a hacer algo, perdóneme, Elías. Necesito yo hacer ahora un corto receso. Yo sé que usted quiere responder a esto. En cuanto regresemos de este corto receso, usted continúa con su respuesta. Por supuesto, regresamos inmediatamente con este tema de la actualidad, que comienza a ser contradictorio bajo los cambios legales que han habido en el mundo y la percepción de los seres humanos hacia los derechos humanos de todos los demás. Regresamos enseguida. En Levíticos, en el capítulo 18, versículo 22, dice muy claramente que esto es un pecado y una abominación. La fe católica que nosotros profesamos se rige bajo las enseñanzas de la Biblia, los estatutos. A mí que Dios me perdone, pero estas cosas no me hacen mucho sentido. Caso cerrado.